Me parece que los tres momentos que tú interrogas hablan de una proyección y sobre todo una concepción de cuál es el mundo que habitan, ¿no? Hay algo que sí me impresionó en los dos grupos, que fue muy homogéneo, que fue el tema de los valores que más consideraban debieran estar presentes en la sociedad. Hay dos que son muy homogéneos en todos los grupos, que tienen que ver con la familia, que me imagino pudiste comprobar lo que te comentaba sobre la relevancia que tiene la familia en la juventud mexicana. Y me parece que es una relevancia que en estos chicos me lo reivindican en la manera en que la enunciaban, como el refugio último de protección, el refugio último donde ya todo se cae, entonces está tu familia, y por lo tanto es súper importante formar la familia. De ahí que la mayoría se veía con familia. Hay otros dos elementos que a mí se me hicieron muy claves para poder comprender, al menos aproximar una primera interpretación de ellos, que tiene que ver con el valor del respeto y el valor de la honestidad. Me parece que la manera en que lo usaban de manera diferente. Creo que la honestidad era un valor aspiracional, es decir, se reconocía el hecho de que este mundo no es honesto, ¿no? Y me parece que el valor del respeto era un umbral mínimo para poder construir un tipo de relación. O sea, también era un valor escaso, también era un criterio de organizar las relaciones sociales un poco deseado, es decir, que no está presente. O sea, muchas de esas afirmaciones tenían que ver con el deber ser, ¿no? Debemos ser respetuosos, debemos usar el respeto para relacionarnos con los demás, ¿no? Es decir, no era algo que se viviera, era algo que se planteaba como norma para poder construir sociedad. Entonces, creo que hay diferencias. Me parece que la honestidad, la forma en que lo decía, era muy tajante, ¿no? De que la sociedad tendría que ser honesta, que tenemos que ser honestos, ¿no? También en el deber ser, pero me parece que era una cosa que era más general, es decir, no era para ellos, sino para el mundo en general, ¿no? Es decir, vivimos un mundo inscrito en la deshonestidad. Y me parece que el tema del respeto era como un límite inferior para decir, si no tenemos respeto, no es posible hacer nada. Es lo que primero te podrías comentar de mi apreciación de esas entrevistas. Tengo más cosas que decir porque hay otros valores, ¿no? La cosa del éxito es impresionante, ¿no? O sea, como esa cosa de que la idea de poderte realizar como persona tiene que ver con tener éxito, ¿no? Un carrazo, ¿no? O sea, llegaba a ser casi cómico, ¿no? Porque el estereotipo del éxito tiene que ver con no con formar tu familia, aunque también estaba en muchos de ellos, sino más bien en el carrazo, ¿no? Y en tener un empleo que te diera mucho dinero, ¿no? O sea, el éxito se traduce a una cosa que yo creo evidencia la consolidación de los valores neoliberales, donde los individuos nos agotamos en lo material, nos agotamos en proyectarnos en sujetos económicos y en ese sentido ser súper funcionales a un sistema que busca reproducir la individualidad, la competitividad y por lo tanto la deshumanización de la vida. Mira, si yo quisiera como traducir las teorías de Ulrich Beck en América Latina, me parece que tendríamos que también recuperar un poco a Scott Slash, porque Lasch nos plantea de que la concepción posmoderna de la vida es una concepción que podríamos instalar en el mundo, pero en la clase alta del mundo, es decir, en esta idea de ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, que yo lo veo en términos concretos, estamos hablando de las sociedades posmateriales, ¿no? Donde la necesidad de empleo, la necesidad de vivienda, de vestido, las necesidades básicas en esta concepción clásica de la vida en sociedad ya no existen. Ya no es un problema. Si no me la proveo yo, en términos de mis relaciones de familia, me las va a proveer el sistema, el Estado, ¿no? Y por lo tanto, para mí no es una necesidad, ¿no? Los límites no lo son, no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí creo que opera la lógica, justamente plantea Ulrich Beck,
que la noción de riesgo está extraviada en términos de cómo el sistema ha perdido el control de los dispositivos de reproducción de la vida, ¿no? Desde las fuentes de energía, de las maneras de alimentarnos, de la forma de reproducirnos incluso, ¿no? O sea, ya no podemos decir que existen límites naturales, ¿no? O sea, esa es como la gran tesis de Ulrich Beck, y como los dispositivos políticos han perdido el control de los dispositivos de reproducción social, pues esto han entrado en una vorágine que nos van a hacer desaparecer como especie. Eso es muy correcto, dentro de esta lógica de que no hay límites humanos, límites en la concepción de mi vida y de la vida de todos, ¿no? Pero si yo eso lo traslado o lo transito hacia otros grupos sociales, como por ejemplo lo de la prepa o los del mismos chicos presidiarios, es muy distinto a la concepción de riesgo, porque creo que el riesgo no está en el sistema, sino que está en mi vida. Es decir, hay mucho más conciencia del riesgo que yo tengo para lograr los objetivos que la sociedad me ha instalado posibles de lograr. Es decir, me parece que mucho de nuestras juventudes, sobre todo estas juventudes que están integradas, que creo que es importante hacer la distinción, ¿no? Y hago esta referencia para poder hablar después más bien de los que están, yo diría, en procesos de desintegración o en una integración desigual, porque los que están integrados, que están estudiando, proyectándose en el mercado, proyectándose en formación de sus familias, el riesgo tiene que ver con no cumplir sus expectativas construidas por el sistema. Un carrazo, un buen empleo, ser político, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay una construcción de expectativas que viene desde el sistema, y el riesgo tiene que ver con que yo me frustre. Es decir, que yo no logre esos objetivos, ¿no? Entonces es un riesgo que yo inscribo más bien dentro de esta concepción que me parece un poco antigua, poco útil, esta concepción de trayectoria de vida, ¿no? Porque yo no sé en qué contexto hiciste las entrevistas, pero muchos de ellos, por ejemplo, me parecía que tenían las respuestas como planeadas, y cuando no les salía se bloqueaban, ¿no? Incluso no, o sea, ya no puedo seguir hablando, ¿no? O sea, como esta cosa de que como no puedo decir lo que tenía pensado, entonces no te puedo responder. Entonces no había tanta como improvisación, había más bien como pensar por dónde le voy a responder, y cuando no me salía la frase, abortaban, ¿no? Entonces creo que ahí había como una cosa muy clara en términos de procesar distintas concepciones que van alimentándose por los medios de comunicación, por la presión social, por los circuitos de socialización, que van instalándome en un futuro posible. Entonces el riesgo no tiene que ver con que si el sistema me provee o no los elementos para habitar ese futuro, sino que yo fracase. Y eso otra vez tiene que ver con lo que yo creo que es la deshumanización de este sistema, de que se individualiza todo, se responsabiliza todo en el sujeto, como si fuéramos sujetos aislados que nos soportamos sobre nuestros propios pies y nuestra propia experiencia cuando estamos inscritos en redes sociales, cuando estamos inscritos en tejidos, y sobre todo cuando estamos condicionados por el contexto en el cual vivimos. ¿Cómo construimos la puesta en escena, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con el otro cuando ese otro es un amigo, es mi novia, es mi padre, ¿no? Es el curso, es el profesor, es el experto, el artista, es el alemán. Y creo que ahí, quizás como no soy mexicano, veo una diferencia radical en la manera que podrían responder otras juventudes latinoamericanas. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que organiza el mexicano es sobre todo la puesta en escena. El mexicano es súper cuidadoso, y estoy hablando de manera general y estoy arriesgando lo que creo podemos caer en términos de equivocarnos al generalizar, pero creo que si uno ve, al menos en esta zona del país, ¿no? Y eso sí, creo que hay un corte general de costa a costa, en esta zona del país hay un cuidado muy extremo en términos de cómo voy a salir socialmente, ¿no? Es decir, cuál va a ser mi presentación social, ¿no? Desde rituales como los 15 años de las chicas, ¿no? Hasta saber cómo voy a hablar, depende de quién es la otra persona. Pero no tiene que ver tanto en términos de recuperar al otro como alguien diferente, sino que más bien de inscribir al otro en un espacio social que compartimos. Y ese espacio social, y esto hace la diferencia con otras realidades latinoamericanas, se regula con normas muy establecidas. Entonces, por ejemplo, en este país, si no eres políticamente correcto, estás out.
¿ok? Entonces cuido mucho, no solo cómo digo las cosas, sino que lo que digo. Quizás por mi experiencia, que llevo ya 18 años en este país dando clases, es muy difícil que un joven te diga no, no sé, no quiero, no me gusta, no cuentes conmigo. O sea, la negación social se considera políticamente incorrecta. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. Es decir, hay un protocolo social que todo el mundo respeta, que tú tienes que seguir para ser reconocido en el espacio y ser parte de ese espacio, ¿no? Entonces, a ver, te digo estos criterios que son de carácter cultural, que hacen una diferencia, ¿no? Para poder referirme a la respuesta de los chicos en términos de su incidencia en la familia y en los medios de comunicación. Yo hablaría de los pares. Y creo que hay un cuarto referente que hace lo maravilloso de este mundo actualmente, porque le da una posibilidad de democratizar la opinión respecto de nuestras propias generaciones que las nuevas generaciones tienen, que es el Internet, ¿no? Y lo digo por tres razones fundamentales. La primera es que creo que el Internet ha desmontado la autoridad del saber del profesor. Entonces, en ese sentido, la escuela es un lugar para construir amigos, para organizar la fiesta, para tener novias, no para saber. ¿Ok? Creo que te lo decía, incluso en la encuesta nacional de juventud del año 2005 confirmó que los jóvenes de clases medias y medias bajas tienen súper claro en este país que la escuela no te sirve para conseguir un empleo. Lo que te sirve para conseguir un empleo son tus relaciones familiares, tus relaciones de amigos, ¿no? Es decir, lo que tú aprendes en la escuela no necesariamente se traduce en mayor posibilidad de acceder a un empleo. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hay que decir, que creo que el Internet rompe la lógica de la autoridad del saber que tiene la escuela y por lo tanto el profesor. Entonces, ahí hay la posibilidad de disputarle al profesor sus saberes a partir de un referente que es mucho más amigable, empático, además continuo e invasivo, como puede ser tu conexión, estar en procesos de conexión permanente, ¿no? Y creo que si bien hay como diferencias de los grupos sociales, todas las clases sociales tienen acceso a Internet, desde los cafés Internet de los barrios populares hasta tu Internet en la casa y tu iPhone, ¿no? O sea, todos tienen. El segundo elemento que construye el Internet, que me parece fantástico, es la posibilidad de utilizar un dispositivo que logra mediar tu puesta en escena, ¿no? Y me parece, por ejemplo, el ejemplo hipster en México es uno de los elementos más clave, donde los chicos se hacen amigos en Internet y después llegan al antro, pero ya rompieron las diferencias sociales, las diferencias que pueden ser personales, porque han construido una especie de comunidad en un espacio dialógico mediado por el ciberespacio. Es decir, hay la posibilidad de que el Internet incida de manera estructural en tu producción social, en tu producción de sí, ¿no? Hay un intelectual que hace tiempo señaló que los procesos de identidad en las nuevas generaciones, junto con lo que se llamaba procesos socioespaciales, ¿no? Es decir, el encuentro físico con el otro, está complementado con lo sociocomunicacional, es decir, mediado por las industrias culturales y ahora por el Internet, ¿no? En términos de cómo tú vas configurando tu identidad social. Y por último, el tercer elemento que me parece fantástico del Internet es que los chicos ya no solamente lo utilizan como referente para producirse socialmente, sino que lo utilicen como un referente para conectarse con la sociedad, ¿no? Hace 10 años los playlists eran como la novedad, ¿no? En términos de que es en Internet donde construías tu lista de música, ¿no? preferida, ¿no? Y lo bajabas a tu iPad y en ese sentido funcionaba con cierta autonomía y como singularidad respecto de los demás. Pero ahora podríamos agregar a los Play News, o sea, tú para saber algo del mundo, más allá de lo que te requiera la escuela, está el Internet. Es decir, media tu vinculación con tu existencia social por este dispositivo. Entonces, creo que eso democratiza mucho, desconfigura muchas las concepciones estructurales y jerárquicas. Ahora, teniendo estos elementos, creo que los chicos que te respondieron
evidencian, al menos en México, que el grupo de amigos y la familia son fundamentales, pese a tener este internet, ¿no? O sea, fueron muy pocos los que fueron distintos en sus planteamientos, sobre todo las concepciones de valores, ¿no? No los recuerdo todos, pero creo que era muy claro que habían algunos valores que tú decías, pero ¿por qué lo tienes si no lo necesitas, no? Deja acordarme, aquí los anoté, porque los que estaban más presentes eran los que comentábamos, era el tema del respeto, de la honestidad y la familia. Habían otros valores que era el éxito, la competitividad y la política. Había uno en particular que me llamó mucho la atención, esta cosa de cómo se construye el otro, esta idea de la solidaridad. Pero la solidaridad no se construía bajo la lógica que tiene ese valor que tiene que ver con la comunidad, sino que la cosa que yo le ayudo a otro que está mal, no yo que construyo con otros, ¿no? Sino yo le ayudo al otro que está mal, ¿no? Que es la lógica paternal que instala la Iglesia, esta idea de ayudarle al desvalido, no de construir juntos, no de construir un proyecto juntos, de trabajar en equipo, que es la concepción solidaria más clásica en términos de entender qué significa trabajo solidario, ¿no? Sino que es ayudar, es decir, la dádiva, el diezmo. ¿Me explico? Entonces, creo que una de las cosas que más marcó las intervenciones, yo diría que fue si es que existían líderes en los grupos, porque habían chicos que hablaban con mucho aplomo, ¿no? Y después los demás se cuadraban y empezaban a repetir los valores, ¿no? Entonces creo que aquí en México habla de lo que yo en algún momento te señalaba, de la gran riqueza que tiene este país respecto de otras sociedades, que independiente de estos procesos de individualización, ¿no? Independiente de estos procesos de como de una concepción material del mundo, digamos, ¿no? Sigue existiendo esta cosa de recuperar lo que aquí le llaman la bolita, que son tus amigos, ¿no? Es decir, que hay como una especie de contagio subjetivo respecto de cómo enfrentamos la vida, y la manera de enfrentarla es apoyándonos en el otro, ¿no? Es decir, aunque no sea consciente, sobre todo por sus intervenciones, ¿no?, en términos de qué es lo que aspiran y qué valores buscan construir, el otro está presente. Y quizás no tanto como líder, sino como cuate, como amigo, como carnal, como compañero, como alguien que está ahí y que es muy importante en mi vida, ¿no? Entonces yo siento que más que la familia, había mucha incidencia en los medios, ¿no? Toda esta presión social para ser exitoso, pero sobre todo en términos de la recuperación de la solidaridad, la recuperación de la honestidad, tiene que ver con los valores que hay entre los chicos, no tanto los medios. Hay un discurso que me llamó mucho la atención de una chica que decía que el valor más importante que ella le daba era el amor. No sé si lo recuerda, decía, primero el amor por mí. O sea, yo me tengo que amar, porque si no me amo no voy a poder amar a los demás, ¿no? Y creo que eso habla un poco de esta lógica individualista, ¿no?, de que el centro del mundo eres tú, ¿no? Yo haría una diferencia en términos de, insisto, en términos de la concepción de una sociedad de riesgo, ¿no?, de lo que es la sociedad mexicana, porque tiene que ver con esta concepción de las transformaciones en la familia, ¿no?, que te inscriben en una lógica más bien individual, en un proceso de individualización mayor marcado. En las sociedades europeas, o yo diría en las sociedades industrializadas o postmateriales, ¿no?, nunca llegan al temor de quedarte en la calle, porque ahí está el Estado, ¿no? Acá no hay Estado. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces los procesos de individualización que hay en Europa, aquí un teórico le llama más bien los procesos de individuación, porque el Estado no está. Entonces quedas en las tuyas, compadre. Te paras sobre tus pies, no va a haber ni un programa social que te apoye, ¿no? Entonces creo que son lógicas distintas, ¿no? Por eso señalo que acá, aunque no haya Estado, está tu familia, ¿no? Está tu familia en términos de soporte económico, la herencia, tus relaciones sociales, y por eso habla de cierto nivel social. Que a ese nivel entra esta lógica del riesgo en términos de que hay una vorágine del dispositivo que entra a controlar tu vida, ¿no? Creo que en el resto de la sociedad es un poco distinto, y me parece que ahí la sociedad mexicana ha demostrado, quizás en hechos un poco pasados, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo,
ejemplo, hace 25 años acá hubo un terremoto que devastó la ciudad, que botó la mitad de la ciudad, ¿no? Y aunque es un estado que tiene crecientes niveles de modernización y por lo tanto de división de funciones y de especialización dentro de las propias estructuras sociales, pues en ese momento colapsó el Estado. No existía Estado. ¿Y cuál es lo primero? Atender a las víctimas, ¿no? Atender a la gente que está bajo los escombros, atender al que no tiene comida, no ha comido en 3 días, ¿no? Y fue la sociedad, me refiero a la gente, la que se organizó, ¿no? O sea, hasta ese momento, por ejemplo, había un discurso sobre los jóvenes vagabundos, que no eran vagabundos, no estoy hablando de homeless, ¿no? Estoy hablando de chicos de la calle, chicos que están en la calle, que se juntan en la esquina, que no van a la escuela, que no trabajan, ¿no? Y que aquí se le conocía como chavos bandas. Los chavos banda, ¿no? Es decir, la banda de chavos, la banda de jóvenes que están en la esquina y que para muchos eran peligrosos, ¿no? Bueno, fíjate que esa fue la primera fuerza de rescate. Solidaria, automática. Nadie les pidió hacer nada. Y lo primero que fueron a hacer fue a sacar a la gente que estaba bajo los escombros, alimentar a los que estaban, darles agua a los que estaban, llevarles agua, transportar a los heridos entre los escombros para que los llevaran a hospitales. Es decir, lo que te quiero decir con este ejercicio, y que es un ejemplo histórico de México, es que me parece que a nivel popular y a nivel de las clases medias subsiste una estructura comunitaria que permite soportar el abandono del sistema, es decir, que te echen de tu empresa, que te vaya mal en la vida, van a haber redes que te van a soportar. Y esas redes no son del Estado, sino que son sociales, ¿no? Es tu familia, son las relaciones de tu familia, es tu bolita, tu grupo de amigos, ¿me explico? Entonces creo que al menos México, y yo te digo que México en relación, por ejemplo, del país que vengo yo, de la sociedad que vengo yo, que es Chile, México tiene este soporte social de apoyo solidario que en otros países no existe. En mi país no existe. En mi país, si te caes del sistema, si tienes todavía buenas relaciones con tu familia, vas a tener donde dormir, o si no, no, aquí no. Aquí si no es tu familia, son tus redes de amigos, hay un tejido. Entonces sí hay una desestructuración de la familia, pero yo te diría que esa desestructuración, en términos de lo que llama Sennett, es una desestructuración conceptual, porque siempre ha existido la familia plural, o lo que se llama la familia extendida en México. Lo que pasa que los académicos, desde nuestra soberbia, decimos que la sociedad es tal, ¿no? Y como durante décadas la Academia Mexicana se organizó en términos de las concepciones funcionalistas de tal como Parson, entonces la concepción de familia era la concepción de papá, mamá e hijitos, ¿no? Pero es una concepción conceptual. México siempre ha tenido una familia extendida, porque la familia de los pueblos originarios es extendida. No sé si me explico. Ahí hay una simbiosis en términos de las clases medias, clases bajas, mexicanas, urbanas incluidas, donde la concepción de la familia extendida es como una concepción histórica, siempre ha sido así, ¿no? No hay rareza. Lo que sí ha habido cambios, y eso sí es estructural, son en los roles sociales. Porque si bien antes el hombre era el que traía el dinero, a nivel popular, ahora quien más trae el dinero es la mujer. Y eso ha generado una crisis estructural en los hombres, que ha generado mayor violencia, ¿no? O sea, lamentablemente, en vez de que los chicos entren a cuestionar, a revisar su concepción de mundo que ellos mandan, y son los, ¿no? Son los que deben como... a ellos les debe tronar todo, porque las chicas pues están para apoyarlos, para tener los hijos, para cuidar la casa, pero al abandonar el mercado del trabajo y la chica tiene mayor posibilidad de salir, es más, no posibilidad, necesidad, obligación de salir del mercado de trabajo, y que le va mejor a ella que a él, ¿no? Y por lo tanto ella lleva más dinero a la casa. El cuestionamiento de los chicos, en vez de ser una cosa de wow, qué chingón tener a esta señora, esta mujer al lado mío, ¿no? Más bien estaba en la lógica de que, ok, cabrona, pero yo sigo mandando, así que te madreo, te golpeo, yo soy más fuerte, que te quede claro, ¿no? Y eso se traduce en más violencia, ¿no? O sea, el machismo mexicano está llegando a un nivel del absurdo, de la ceguera, como el español, ¿no? O sea, de ahí traemos en América Latina esta herencia bestial del machismo ciego, ¿no? Del machismo violento, ¿no? O sea, en España es muy común de que una chica deja a su chico, el cabrón se desquita y la mata,
así. Y aquí está ocurriendo, está empezando a ocurrir, ¿no? O sea, yo estoy metido ahora en un caso donde el chico, después de 3 meses de estar con la chica, y él muy posesivo, ¿no? Y la chica le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir conmigo, no quiero seguir contigo. Y la respuesta del chico fue asesinarla con 25 puñaladas. O sea, esa violencia es nueva en México. O no sé si es nueva, quizás tiene que ver con mi ignorancia y no la veía. Siempre ha existido violencia, siempre ha existido machismo desde que este territorio ha sido colonizado por los discursos judeo-cristianos y la cristiandad y Occidente, ¿no? Siempre se instaló la violencia. Pero ese tipo de violencia de género, de machismo, de desconfiguración de los roles, se ha ido acentuando en el último tiempo, o quizás se ha ido haciendo visible, ¿no? Por eso digo, puede ser más bien mi ignorancia, pero ahora se está haciendo visible, se está haciendo muy visible. Es muy llamativo que los tipos tengan como último resorte para resolver diferencias lo físico, la fuerza física, la violencia física. Y la violencia psicológica siempre ha estado, pero la violencia física ha crecido de manera explosiva en el último tiempo.